que aprovechar el tiempo. Ya sé que aquí hay un break, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decidir si es que nos tomamos ese break o salimos 10 minutos más temprano. Sí, igual vamos a salir tarde. Chiquillos, sí, debe ser también saturador, mucho de lo mismo, ¿cierto? Pero se los dejo a su elección. Chiquillos, objetivos de los que tenemos que tener nosotros claros para poder, digamos, enfrentar el examen de buena manera y aprender, ¿vale? Contabilidad, que es la primera unidad de este curso, lo que se busca, chiquillos, es que ustedes sean capaces de hacer e interpretar un balance. ¿Ya? Balance y estado de resultados. Hacer un balance e interpretar. Entonces, para eso yo les voy a mandar a ustedes unos ejercicios para que ustedes vayan practicando y vayamos reforzando la dinámica de hacer balances e interpretar balances. ¿Ya? Que ustedes ya saben interpretar balance desde el punto de vista financiero. Muchos de ustedes tuvieron, digo muchos, no todos, finanzas, ¿cierto? Y ahí supieron calcular los ratios, ¿se acuerdan? Ratio de liquidez, ratio de endeudamiento. Esta información de la contabilidad es muy importante para eso, porque si la contabilidad está mala, esos ratios están todos malos, pierden valor, no tiene sentido. Entonces, muy importante esta regla, hacer balance. Después con IVA, ahí podemos hacer algo más sencillito, porque ya todo tiene IVA, entonces la proporcionalidad, que fue lo que vimos nosotros el primer semestre, no la vamos a ver. Para aquellos que sacaron el cuaderno, esa parte no la repasen, porque puede ser muy útil repasar el cuaderno de la materia que ya vimos. Entonces esa parte no la repasen. La proporcionalidad la dejan fuera. ¿Vale? Lo que vamos a ver son ejercicios simples en realidad de débito fiscal, crédito fiscal, determinar un IVA. ¿Ya? Y en renta, vamos a hacer una renta líquida disponible. ¿Vale? No sé si el examen, no me acuerdo en este minuto, si nos pide capital propio tributario. ¿Vale? Pero ya sería como muy ambicioso. ¿Vale? La idea es que ustedes sean capaces de superar la competencia de la renta líquida disponible. ¿Vale? Y no es que quede perfecta, sino que se aproxime, ¿cierto?, lo más razonable posible. Para eso, el material, obviamente, de lectura que ustedes tienen que tener en cuenta para el trabajo de esta asignatura es, anoten ahí, NIC 2. NIC 2, la NIC 16. Y nos vamos a reducir solo a esas dos NIC. ¿Vale? NIC 2, NIC 16. Saber hacer bien el tema de los inventarios y saber hacer bien el tema de los archivos fijos. ¿Ya? Ojo, desde el punto de vista contable, porque los que estuvieron en auditoría le hicieron el cuadrito tributario. ¿Se acuerdan? Sí. Ese cuadrito tributario que le calcularon la vida útil, la depreciación a un activo por varios años. Ese tratamiento es tributario. Lo que vamos a ver ahora es financiero. ¿Ya? Entonces aquí, NIC 2, NIC 16, importante. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las empresas tienen mercadería, ¿o no? Sí. La mayoría de las empresas vende algo. Y la mayoría de las empresas tiene al menos un localcito donde están situados. O sea, eso son cosas como transversales. Hay particularidades de empresas que son de servicios, donde no aplica la NIC 2, o empresas que no tienen lugar físico, donde no aplica la NIC 16, pero son particularidades. ¿Ya? Dicho eso, vamos a partir con la confección de un balance pequeñito. Yo le voy a dar algunas operaciones para que todos seamos capaces de hacer un balance con las herramientas que disponemos ahora, que es el cuaderno y una calculadora. ¿Ya? Entonces yo les voy a colocar acá operaciones.
Ya, ahí anoten ese balance y yo les voy a dictar las operaciones para que agilicemos el tema y tal vez me van a extender la lección. Nosotros vamos a hacer una prueba, terminar las clases. No vamos a hacer solo encargos o trabajos. Vamos a empezar a hacer porque tengo que hacer 3 clases de algo prueba, 3 clases de algo prueba. Entonces, en 3 clases, ¿Ya? ¿qué les voy a enseñar? Nada. Profe, entonces no vamos a ver todos los días. Todos los días. 2 semanas intensivos. Corrido, exactamente. 11 días. Este es el primero, yo no queda el viernes. Necesitamos concentrarlo. Yo no sé si ustedes tienen otro tab después de este video, pero yo tengo otro No nos tab. dejaron. Es que por eso no nos estamos preparando, porque estaba Todos los días. todos los días el mes completo. ¿Y qué hacen los que quieren tomar adelantar algo? Íbamos al teléfono medio a contar. ¿La auditoría? ¿Qué no lo No, Pasó Al la salida técnico. intermedia, teníamos la posibilidad de hacerla, Pero lo que pasa es que eso Eso sí, sí es todo enero. Entonces no es que no lo pudieron tomar después de esta asignatura, porque esa asignatura sí es todo enero. Entonces ya hay chiquillos que están en portafolio. son encargos Pase. por cada cosa. Hola. Profesor. Un 1 millón. Proveedores 500.000, capital 1 millón, utilidad 500. ¿Ya? Ya, anotemos las notitas. ¿Sí? Me regalan una hoja donde le coloque ahí su nombre y lo pasa a los demás. Hacer la lista porque no hay lista de este curso. O sea, yo no la tengo cargada. Hola. Ya chiquillos, anotemos las notas y después juntos lo vamos resolviendo en las primeras partes y ahí yo les voy dando las indicaciones. Nota 1. Nota 1. Nota número 1. Se realiza arqueo a la caja. Se realiza arqueo a la caja. En donde usted determina, se realiza arqueo a la caja, donde usted determina que el saldo físico es de valor. Se realiza arqueo a la caja, ¿cierto? Donde usted determina que el saldo físico es de 122.000. 122.000. Nota 2. Las mercaderías se encuentran, nota 2, las mercaderías se encuentran sobrevaloradas en un 7% de su valor libre. Las mercaderías se encuentran sobrevaloradas en un 7% respecto de su valor libre. Nota 3. Nota 3. El activo fijo no ha sido depreciado. El activo fijo no ha sido depreciado. Punto seguido.
el activo fijo no ha sido depreciado. Punto seguido. Se sabe que se trata de una camioneta. Se sabe que se trata de una camioneta adquirida a principios de agosto. Se sabe que se trata de una camioneta adquirida a principios de agosto del 2022. Perdón, año cerrado del 2023. ¿Ya? Agosto del 2023. Se sabe que se trata de una camioneta adquirida en agosto, a principios de agosto del 2023, cuya vida útil financiera es de 3 años. Cuya vida útil financiera es de 3 años. Punto seguido. La empresa aplica el modelo del costo. La empresa aplica a este tipo de bienes, le coloco usted, ¿cierto? La empresa aplica a la camioneta, a este tipo de bienes, el modelo del costo. Y su valor recuperable es 1 millón. ¿Este tipo de bienes? La empresa aplica el modelo del costo para este tipo de bienes. Y su valor recuperable es 1 millón. Es 1 millón. Nota número 4. Existe en el debe de la cuenta proveedores, existe en el debe de la cuenta proveedores existe en el debe de la cuenta proveedores un cargo contable por 30.000 pesos. Existe en el debe de la cuenta proveedores un cargo por 30.000 pesos. Punto y coma. Punto y coma. Lo que corresponde a un anticipo a proveedores. Lo que corresponde a un anticipo de proveedores. Nota número 5. Usted se percata de la ausencia de la contabilización. Usted se percata de la ausencia de la contabilización de una venta exenta. Usted se percata, ¿cierto?, de una ausencia de una contabilización de una venta exenta por 22.000 pesos. Por 22.000 pesos. Se pide. 1. Ajustes en el libro diario. Se pide 1. Ajustes en el libro diario. Y 2, ¿cierto? Punto coma y todo que coloca. Y 2, presentación del balance en IFRS. Presentación del balance en IFRS.
7:20 tenemos hasta las 10:30, así es que el primer ejercicio lo vamos a hacer juntos, paso a paso, explicadito, y después les voy a hacer otro de similares características que lo hacen en grupo, solo, en pareja, como quieran. Ya, chiquillos. Ahí, mira. Ya, chiquillos. Alejandra, ¿puede leer la nota 1, por favor? Se realiza arqueo a la caja en donde usted determina el saldo físico es de 122.000. Ya. Respecto al valor físico que tenemos de la caja, ¿eso es más que el valor libro o menos que el valor libro? Más. Más. Entonces a la contabilidad le falta o le sobra. Falta. Le falta. La caja, que es un activo, ¿la debemos aumentar o disminuir? La debemos aumentar. Entonces, ¿dónde aumentan los activos? Entonces vamos a colocar nosotros caja, que caja ya tiene un saldo de 100.000, pero en la realidad usted se da cuenta que hay 122.000, la contabilidad debe manifestar la realidad de la empresa. Entonces, ¿hay 100.000 pesos en la caja? Sí. ¿Hay 100.000 pesos en la caja? ¿En realidad, en físico? No. ¿Cuánto hay en físico? 122. Entonces, a este saldo le debemos agregar. Entonces, caja aumenta en el debe porque es un activo, lo agregamos por 22.000 pesos. ¿Cuál sería el motivo de agregar 22.000 pesos? Porque eso no es un asiento contable. Un asiento contable se caracteriza por tener al menos un movimiento en el debe y otro en el haber que sean por el mismo valor, ¿cierto? Entonces nos falta un movimiento en el haber. ¿Qué movimiento en el haber podríamos colocar así a simple vista o con lo que hemos leído en principio? Ya, ahí se fue bien al detalle duro, está bien, está bien. Pero el primer análisis, está bien en todo caso, el primer análisis es caja, según la contabilidad dice el mío. Cuando se hace el arqueo, que es una técnica de auditoría, y ustedes lo aprendieron en el estado financiero, ¿cierto? El saldo caja debe estar respaldado por el arqueo, que es una técnica de auditoría que hace obviamente un profesional auditor. Cuando la caja en realidad tiene más que la contabilidad, lo que hay es un sobrante, ¿cierto? Entonces la primera cuenta contable que nosotros deberíamos haber traído a colación es sobrante de caja. Sobrante de caja, ¿cierto? Si en la caja, y esto es regla, chiquillos, lo pueden anotar como una regla. Si en la caja, en la contabilidad, valor libro me dice 100 y la realidad me dice 120, en realidad hay un sobrante, porque la contabilidad le falta, es como enredado el tema, pero yo tengo 100 en la contabilidad, pero si veo mi efectivo tengo 120, en realidad me falta o me sobra acá. Para llegar a los 120 me falta, ¿cierto? Pero en realidad lo que hay es un sobrante, o sea, yo tengo 100.000 pesos acá en el valor libro, pero en la realidad tengo 120, entonces yo a la caja la tengo que aumentar o la tengo que disminuir. Aumentar. Entonces el asiento va a ser siempre caja contra sobrante. Entonces la caja aumenta y el sobrante es una cuenta de ganancia que también aumenta. En el sentido contrario, si yo hubiese tenido caja por 100 y el valor real es de 80, aquí tengo más o menos. Más, y para llegar a la realidad, ¿le tengo que quitar o le tengo que dar a la contabilidad? Le tengo que quitar. Entonces aquí lo que hay es un faltante
y la caja va en el haber. Y esto es una cuenta de resultado pérdida. Esa es la regla que debemos tener en cuenta siempre. Valor libro. Si el valor libro es más bajo, quiere decir que lo que yo tengo en realidad es más. ¿Cierto? Tengo 100 en la contabilidad, pero si yo cuento los billetes, cuento las monedas, tengo 120. Entonces en realidad está sobrando plata. Ese delta que existe, yo la caja la tengo que aumentar. ¿Por cuánto? Por 20. Para que la contabilidad me diga lo que hay en realidad. En el sentido contrario, si el valor libro es de 100 y la realidad me dice que solo hay 80, aquí me faltan, ¿cuánto me faltan? 20. ¿Cierto? Porque yo tengo solamente esto en la caja, pero en la contabilidad tengo 100, entonces la contabilidad es como un juego de palabras, sobra plata, pero yo siempre tengo que llevar la contabilidad a lo que es el arqueo. Entonces anote eso ahí como regla. Si la contabilidad es menor, hay sobrante. Si la contabilidad es mayor, hay faltante. Pero mayor o menor que qué? Que la realidad. Porque la realidad manda. ¿Cierto? ¿Cuánto tengo en la billetera? 10 lucas. ¿Cuánto dice mi contabilidad? 15. ¿Tengo 15 lucas? No. ¿Dónde están esas 5 lucas? No están en ninguna parte. Entonces la contabilidad la tengo que bajar. Porque la realidad no la puedo subir. Pues si de dónde voy a sacar 5 lucas. ¿Vale? Dicho eso, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero ahí Dafne se dio cuenta que hay una venta exenta por 22.000. Entonces, en principio, nosotros podríamos hacer esto. Tienes caja contra un sobrante de caja. O sea, no te diste cuenta que había una venta. Sobrante de caja. ¿Por cuánto? Por 22.000. Y después, cuando tú dices, hay una venta por 22.000 y por eso aumento mi caja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando ya hago un asiento contable, no lo puedo borrar. Salgo el sobrante, muy bien. ¿Y qué pongo después? Eso, sobrante de caja contra venta exenta. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? Integramos la nota 1 con la última nota. De lo que está en la pizarra, ¿se entienden los movimientos? ¿Chiquillos? Sí. ¿Todos entienden los movimientos? Según la contabilidad, tienes 100 lucas en caja, tú hiciste la verificación ocular, hiciste la inspección física y te diste cuenta que habían 122.000. Entonces hay 22 lucas más. Tu caja tiene que decir lo que hay en realidad. Por tanto, la caja la aumentan 2 lucas. En 22. Tú no sabías que había una venta, entonces le pones sobrante. Pero después tú te das cuenta de que ese sobrante obedece a que hay una venta. Por tanto, esta cuenta se netea. Y es lo mismo que hubiésemos hecho caja contra ventas. ¿Sí? Nota 2. ¿Qué dice la nota 2? ¿Se entendió esto, chiquillos? Anótenlo ahí como regla, ¿vale? Porque esto no es diferente, tal vez el lenguaje en que uno lo dice porque aquí te falta, pero en realidad es como que te sobra. Esta es la regla, ¿ya? Para cuando ustedes tengan saldo caja, saldo del arqueo. Saldo caja, saldo del arqueo. ¿Qué es lo que va a mandar? El arqueo, ¿vale? Sea más bajo o más alto el arqueo, esto manda. ¿Por qué manda esto? Porque esto tiene la firma de un auditor. Entonces está verificado, está validado. ¿Ya? Chiquillos, nota 2. Las mercaderías se encuentran sobrevaloradas en un 7% sobre su valor libro. Ya, cálculo entonces. Cálculo. Valor libro de las mercaderías, ¿cuánto valen las mercaderías? 700.000. Entonces el valor libro, 700.000. Este punto 2, mercadería. Y dice que del valor libro se encuentra sobre o subvaluado. Sobrevalorado. ¿Y cuánto es el porcentaje? 7%. ¿Qué quiere decir que está sobrevalorado? Que tiene más valor que el real. Subvaluado, que tiene menos valor que el real. ¿Cierto? Sobre un delta. Entonces 700.000 es el valor libro y dice que está sobrevalorado por un 7%. Entonces, ¿cuánto es el 7%? 49. Entonces, esos 49.000 nosotros se los tenemos que restar al valor libro
Y vamos a llegar entonces a un valor libro de 650. Chiquillos, ojo con esto, que les quede claro a todos. Cuando la mercadería, según la NIC 2, está sobrevalorada, hay problemas. Porque la mercadería no puede estar sobrevalorada. Pero si la mercadería está subvaluada, no hay problema. ¿Por qué? Porque la NIC 2 te dice lo siguiente. Y ustedes lo pueden verificar. NIC 2, párrafo 9, esa norma dice que las mercaderías deben quedar, esto es lo que dice, al menor entre el valor libro y el Valor neto realizado. debe quedar al menor entre el valor libro y el BNR. Entonces, si está subvaluada, ya está al menor. Pero si está sobrevalorada, ¿está al menor? No. Pongámosle número a esta cuestión. Pongámosle número. Si el valor libro es de 700 y el BNR es de 651, poniendo el mismo ejemplo de allá, si el valor libro es de 700 y el BNR es de 651, según la NIC 2, la mercadería debe quedar al menor. ¿Y aquí cuál es menor? ¿Valor libro o el BNR? El BNR. Entonces, ¿la mercadería se puede seguir presentando en 700? No. No. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la norma dice que tienes que presentarlo al menor entre el valor libro y el BNR. Entonces aquí la mercadería está sobrevaluada. ¿Sí o no? Cuando la mercadería en la contabilidad es más alto que el BNR, aquí hay ajuste. Pero si la situación hubiese sido al contrario, si la mercadería vale 500 y esto acá vale 700, dice acá la NIC 2, la mercadería te tiene que quedar al menor entre el valor libro y el BNR. ¿Cuál es el menor en esto que está en negrito? Los 500, que ya es el valor libro, que ya es la contabilidad. Entonces, a la contabilidad hay que hacer el ajuste. No, porque no le podemos agregar valor. Entonces, ¿qué nos dice la NIC 2? La NIC 2 nos dice como regla general, tienes que ajustar tus mercaderías siempre y cuando las mercaderías estén sobrevaluadas. Eso es lo que no permite la NIC 2, tener una sobrevaloración. ¿Ya? Entonces, anoten eso ahí en sus cuadernos. Anoten eso en sus cuadernos. Cuando el valor libro sea mayor, ahí es la única oportunidad en la que hay ajuste, según la regla general. ¿Cómo, Constanza? ¿Dónde lo libro ¿Qué mayor? fue lo que dijo? Lo repito, no hay problema. Cuando el valor libro, esta es la regla general en todo caso, ustedes saben que toda regla general Tiene su excepción. tiene su excepción, pero aquí la excepción es bien particular. Lo que debemos aprender es, si la contabilidad me dice 700 y el BNR, el valor que yo puedo recuperar la mercadería, es más bajo, yo no puedo tener la contabilidad más alto que el valor recuperado. Porque lo que yo voy a recuperar van a ser esto solamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma NIC 2, ¿alguien tiene aquí alguna NIC 2? ¿No? ¿Quién la puede buscar rapidito en internet? Al menos uno que la busque. Y se lea el párrafo 9, porque el párrafo 9 es una línea solamente. Es una línea. ¿Tanto ahí? Yo creo que sí. Bárbara, Nadir, Camila, Constanza, Leslie, Constanza Redondo, Seth, Dafne, José, Paulina, Alejandra Olón, Alessandra, Vicky, Lorena, Kiara, Yolanda, Alejandra, Yadira, Álvaro y David. ¿Tanto? Dice, los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. Eso. O sea, eso que leí de Dafne, léalo de nuevo. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. Eso. Y aquí está el tema. El inventario se medirá al costo, y el costo es tu valor libro, porque tú tienes el producto a lo que te costó en la contabilidad, y el valor de realización. Entonces, la NIC 2 te dice, el inventario se medirá al más bajo entre estos dos. ¿Ya?
¿Qué es lo que debemos entender? Si el más bajo es el valor libro, no hay ajuste. Porque esto ya es la contabilidad. A esto ustedes tienen que entender que esto es la contabilidad. Y esto es un valor tipo de mercado. El valor de mercado. Si la contabilidad me dice 700 y el mercado me dice 600, la contabilidad tiene más de lo que me puede dar el mercado. Entonces hay que ajustar la contabilidad, porque la contabilidad está sobrevalorada y la NIC 2 me dice no puedes tenerlo sobrevalorado. ¿Pero puedo tenerlo subvaluado? Sí. ¿Por qué? Porque te dice al menor. ¿Y aquí en el negrito cuál es menor? La contabilidad. Entonces, ¿hay que hacer el ajuste a la contabilidad? No. Eso es, a grandes rasgos, lo que debemos entender con la NIC 2. La nota decía, los inventarios se encuentran sobrevalorados. Entonces la contabilidad ya tiene una sobrevaloración, ¿cierto? ¿Puede quedar la contabilidad con esa sobrevaloración? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitársela. Exacto. ¿Cuál era la sobrevaloración? Los 49, ¿cierto? A los 700 le quitamos los 49, nos quedan 651, que es lo mismo que hacer esta comparación. Tu contabilidad te dice 700, ¿y dónde? Acá, en el balance. Y las notas, tu investigación, te dice que el valor recuperable es de 651. ¿Por qué? Porque hay una sobrevaloración del 7%. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer con las mercaderías? ¿Aumentarle su valor o disminuirle su valor? Disminuir el valor. ¿Puedo borrar esta parte o no? ¿Sí? Solo esto de la unidad. Entonces, si yo necesito disminuir el inventario, la cuenta mercadería tiene que estar en el debe o en el haber. En el haber, porque los inventarios son cuentas de activos y los activos disminuyen en el haber. ¿Y por qué concepto disminuyó? ¿Porque gané plata o porque perdí plata? Perdí el valor de la plata, entonces esto se reconoce como un... Exactamente. Deterioro de mercadería. Ojo con esto. Si la contabilidad te dice que está sobrevalorada, hay ajuste. Pero si la contabilidad te dice que está subvaluada, ¿hay ajuste? No. ¿Vale? Si está sobrevalorada, hay ajuste. Si está subvaluada, no hay ajuste. Aquí el ajuste sería 49. ¿Se entiende eso de la nota 2? ¿Sí? ¿Por qué le estamos quitando valor a la mercadería? Porque la NIC 2 te dice claramente que no puede quedar a un valor más alto que su valor recuperable. ¿Ya? Nota 3. Janet, lea ahí la nota 3, por favor. El activo fijo no ha sido depreciado. Se sabe que se trata de una camioneta adquirida a principios de agosto de 2023, cuya vida útil financiera es de 3 años. La empresa aplica el modelo del costo y su valor recuperable es de 1 año. Ya, aquí tenemos que tener en cuenta varios datos. Primero, ¿cuál es el costo del activo fijo? Si no ha sido depreciado, ¿cuál es el costo del activo fijo? 1.200.000. Y debemos depreciarlo. Ustedes ya saben hacer las barbitas hacia el lado, ¿cierto? Pero le hicimos muchas veces en tributario. Aquí la parte financiera difiere un poquito. El costo es el valor que nosotros debemos depreciar, ¿cierto? ¿Cuáles son los 4 pasos de la NIC 16, chiquillos? Para cuando ustedes le pregunten por la NIC 16, los 4 pasos son, anótenlo ahí, anótenlo ahí, Primer paso de la NIC 16, reconocimiento inicial de los activos fijos al costo. Reconocimiento inicial de los activos fijos al costo. ¿Qué me dice esa parte? Me dice que siempre que una empresa compre un activo fijo, ¿cuál va a ser el valor de reconocimiento inicial? El costo.
Imagina que tú estás comprando una camioneta en una circunstancia aquí el dueño está apurado y necesita lucas. Y la camioneta es súper buena en el mercado, vale 20 millones la camioneta. Pero la persona está apurada, está como... hay que ver la palabra, está desesperada, tiene necesidad, necesita vender, ¿cierto? Entonces nadie le va a pagar los 20 que vale la camioneta, pero acepta oferta y la camioneta se la pagaron en, no sé, 8 millones. Entonces el valor de mercado de esta camioneta es de 20 millones, pero él tenía una necesidad, la vendió por apuro, esa es la verdad, ¿cierto? La vendió por apuro. Ese es su valor de mercado. Pero cuando la vendió, la empresa que la compró pagó solamente 8 millones. Pero se sabe que la camioneta está en altas condiciones y que tiene un valor de mercado de 20 millones. Si ese es su valor de mercado, fiable, casi real, y la empresa pagó 8 millones, ¿cuál es el valor que tiene que reconocer en su contabilidad cuando compre la camioneta? Los 8. Siempre al costo. Siempre. Ya, indistintamente que compre por sobre el valor de mercado, que compre por bajo el valor de mercado, tú tienes que reconocer siempre la compra al costo. Eso es un requisito, una obligación de la NIC 16. Una vez que tú compras el activo fijo, ¿qué es lo primero que pasa? Cuando te dicen, oye, explícame la NIC 16, ¿de qué habla la NIC 16? Del activo fijo. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo compro. Entonces, ¿qué hago cuando compro el activo? Lo registro en la contabilidad. Lo reconozco. ¿A qué? Al costo inicial. Después que tengo el activo fijo, ¿qué pasa con el activo fijo tras el tiempo? Entonces ese es el segundo paso. 2. Depreciar el activo fijo. Ese es el segundo paso. ¿No hay otro? Reconocí el costo, el activo del costo, cuesta 8 palos, cuesta 10 palos, cuesta lo que sea, pero después cuando lo voy ocupando, el activo se va desvalorizando. Producto del tiempo, el uso, entonces lo deprecio. Después que lo deprecio, y esto es propio de la NIC 16, tengo que aplicar el modelo de reconocimiento posterior. Entonces ese es el punto 3. Aplicar modelo. ¿Y qué modelo existe? Aplicar modelo. Entonces, entre paréntesis, usted le pone ahí aplicar modelo del costo o de revaluación, perdón. Modelo del costo o modelo de revaluación. Hasta ahora que hemos dicho del activo fijo de la NIC 16, tú lo compras, lo adquieres, te lo entregan, lo reconocen, lo ingresas a la contabilidad. ¿A qué valor lo ingresas a la contabilidad? Al costo, siempre. Tú lo ingresas al costo, después ¿qué tienes que hacer? Depreciarlo. Una vez que tú lo deprecias, ¿qué tienes que hacer? Aplicar un modelo. ¿Y qué modelo existe? Costo y revaluación. Y vamos a escribir en la pizarra qué son cada uno de los modelos. ¿Ya? Después que tú aplicas el modelo de revaluación o del costo, el punto 4, que es lo último, es obviamente revelarlo. La revelación. ¿Qué significa eso? Exponerlo en los estados financieros. Y ese es el ciclo del activo fijo. Ese es el ciclo del activo fijo. Compro un activo fijo, lo reconozco al costo. Lo deprecio, le aplico su modelo y después que le aplico el modelo y todo lo demás, lo muestro en los estados financieros. ¿Y cómo se le dice, según la norma, mostrarlo en los estados financieros? Revelarlo, exponerlo. Ya, ¿por qué está diciendo eso? Para que tengamos claro los pasos. Aquí tenemos qué paso. Esta es la depreciación. Este es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. El 1, este es el costo 1. Si ya tenemos claro el costo, que el costo ¿cuánto es acá? 1,2 millones. No me dice que hay otros costos asociados, no me dice nada más. Entonces, aquí ya tenemos el punto 1. ¿Cuánto vale el activo? 1,2 millones. Entonces tengo listo el costo. ¿Qué tengo que hacer después? Punto 2. Depreciarlo. Entonces acá el costo lo tenemos que dividir vida útil en meses. ¿Cuánto tiempo duraba el activo? 3 años. 3 años en meses, ¿cuánto es? 12, 24, 36. 36. Vida útil usada o consumida
el activo se compró desde principios de agosto. Entonces, ¿se cuenta agosto o no se cuenta agosto? Sí. ¿Por qué se cuenta agosto? Desde el 15 ya pasaría. Eso. ¿Qué pasa si se compra justo el 15? Pasa el otro mes. Eso ahora es decisión de la empresa. ¿Ah? Eso es decisión de la empresa. Porque hay empresas que hasta te pueden depreciar por los 15 días por la fracción. Ya, pero agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, tú compraste, acá los datos son, compraste un activo en 1.200.000. ¿Cuánto tiempo dura el activo? Acá, más que el dato, chiquillo, más que el dato es el procedimiento. Porque después se le van a cambiar los datos. O sea, el activo, porque una camioneta de 1.200.000, ¿vale una camioneta de 1.200.000? No, hay como que me descalibré con el tipo de activo. Pero el procedimiento es el mismo. Porque un computador te puede costar 1 millón. Sí. Entonces, el procedimiento es el mismo. Y eso es lo que quiero yo. ¿Ya? El costo, si no tiene nada más, ¿cierto? Lo divides por la vida útil total del activo. ¿Cuánto te dura? 3 años, 36 meses. ¿Cuánto tiempo lo usaste? 5 meses. Entonces aquí la operación matemática es la siguiente. Eso lo divides y eso lo multiplicas. Y con eso llegas a la depreciación del ejercicio. Y ahí basta al menos que uno o una me dé el valor. 667. Siempre da la depreciación con esos 666, siempre da. ¿Ciento cuánto? 7. Chiquillos, pongan atención. Una vez que tú tienes el costo, ¿cuánto te costó el activo? 1.200.000. Como es su primer año, tiene solo una depreciación, la del ejercicio, no tiene depreciación acumulada. Te costó 1.200.000, pero se ha depreciado en 100 luquitas, en 150 lucas. Te costó 1.200.000, pero se ha desgastado en 160. Te costó 1.200.000, pero se ha desvalorizado en 160. Entonces, ¿cuál es el valor neto del activo? ¿Sigue siendo 1.200.000? No. ¿O debemos a este costo sumar la depreciación? ¿Qué debemos hacer? Restar la depreciación, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a una cuestión que se llama valor libro o valor neto, como usted quiera ponerlo. Y esto es apenas lógico. Compraste el activo en 1.200.000, lo usaste, se depreció, se desgastó. ¿En cuánto se desgastó? En 160. Entonces eso lo restas. Y llegas a 1.033.000. ¿1 millón? 33.000. Se dan cuenta que en este cuadrito, o especie de cuadrito que tenemos ahí, hay un elemento que en tributaria siempre va al ladito del costo. ¿Qué es lo que va al ladito del costo? En tributaria, la corrección monetaria. Y acá no hay corrección monetaria. No hay corrección monetaria. Pero el equivalente de la corrección monetaria es el modelo de reconocimiento posterior. O sea, aplican la normativa financiera y la normativa tributaria, aplican mecanismos de actualización. Ambas, pero de forma diferente. ¿Cómo te actualiza un valor la parte tributaria? Costo por factor. ¿Cómo actualiza un valor la parte financiera? Cuando tú lo depreciaste y lo comparas, porque después tú tienes que hacer lo siguiente. Hasta ahí, para no ir tan rápido, hasta ahí, ¿se entiende lo que estamos diciendo, no? Sí. Compraste un activo, te dura tantos años, si dura más o menos, tú tienes que calcular ahí el tiempo en meses. Si lo usaste más o menos, el procedimiento es el mismo. Compraste un activo en 5 millones que dura 10 años, lo usaste un año, la operatoria es la misma, ¿vale? Costo dividido por vida útil total por el consumo. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que compraste un activo por 1.200.000, pero el activo, al final del ejercicio, ¿cuánto vale? 1.033.000. No vale 1.200.000. ¿Por qué? Porque se ha depreciado. Pero tenemos otro dato, y aquí es donde tenemos que hacer un gran versus, porque de este mismo activo tenemos un valor recuperable, que al cierre del ejercicio es 1 millón.
1 millón. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Sale la nota. Al final. Creo que ya sé que partiré con el valor recuperable. Eso, muy buena pregunta. Lo vamos a responder inmediatamente. ¿Ya? Vamos a dejar esto aquí en stand-by, porque voy a explicar los modelos. ¿Vale? Para que ustedes sepan qué hacer cuando un activo tiene un u otro modelo. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es simplemente que el activo te costó 1.2 millones, lo depreciaste y te cuesta 1.3 millones al ejercicio, al cierre del ejercicio. Y el valor recuperable es de 1 millón de pesos. ¿Qué hay que hacer? No tengo idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Modelos. Vamos a separar lo que queda aquí. Lo más entendible para ustedes. Vamos a hablar primero del modelo del costo. Profe, ¿qué son esos signos al lado del letrero? No, el asterisco. Tiene una explicación, se lo voy a dar al tiro. Ese signo Pero son como asteriscos. son asteriscos, que después ustedes le colocan acá un concepto. Bueno, asterisco. Valor de costo menos depreciación. A eso me refiero con valor neto, un valor que haya sido costo menos su depreciación. ¿Ya? Ya chiquillos, anoten eso ahí un par de minutos y yo les voy a dar la explicación luego.
Justo y el valor en uso. Valor neto, valor recuperable. Siempre, valor neto, valor recuperable. Y aquí dice valor justo o valor en uso. ¿Ya? Valor justo o valor en uso. Si alguien puede descargar la NIC 16 y puede corroborar lo que vamos a decir en la pizarra, también sería bueno. Dice deterioro, en el modelo de evaluación dice deterioro y abajo Superávit. 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 Ustedes después lo pasan ahí a un Word, ¿cierto? Hacen una PPT, esa cuestión le puede quedar ahí entretenido. Creo que dice al final valor en uso. Valor justo y valor en uso. Ya, vamos a explicar los modelos. Pongan atención, Pongan atención. Lo que hemos dicho nosotros hasta este minuto es que la NIC 16 te dice que tú tienes que reconocer el activo al costo, al valor que tú compraste el activo, al valor que tú lo adquiriste. Una vez que tú adquieres el activo y lo reconoces al costo, ¿qué tienes que hacer después con él? Depreciarlo. Y una vez que lo deprecias, lo que viene son los modelos. Y hay dos modelos, modelo del costo o modelo de revaluación. Y la empresa va a elegir entre un u otro modelo. Y el criterio es el modelo que mejor represente la situación del activo. ¿Ya? Yo les voy a dar unos ejemplos de eso. Miren lo que dice el modelo del costo. Es muy parecido a la NIC 2. Miren lo que dice el modelo del costo. El modelo del costo te dice que si el valor neto, ¿qué significa este signo? Mayor. Mayor, ¿cierto? Si el valor neto es mayor que el valor recuperable, hay ajuste. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con números? Quiere decir que si tu valor neto, tu valor de la contabilidad menos la depreciación es de 300 pesos, ese es tu valor neto, 300 pesos, pero tu valor recuperable es de 200, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te dice la norma? Ajuste. ¿Y por qué tienes que ajustar? Por la diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la contabilidad no puede quedar más alto que el valor recuperable. La contabilidad no puede quedar sobrevaluada. Entonces, lo mismo que la NIC 2, el modelo de costo. Si el activo en la contabilidad vale 300, pero su valor recuperable es de 200, tienes que llevar la contabilidad al valor recuperable. Entonces, ¿cuánto le tienes que quitar a la contabilidad? 100. Y esos 100, ¿en qué se traduce? En un deterioro. ¿Qué pasa si en el sentido contrario tu activo vale 300, pero su valor recuperable es de 500? Aquí la norma te dice que no hay ajuste. ¿Por qué? Porque el modelo del costo, la lógica es que el activo tiene que quedar al menor entre el valor neto y el valor recuperable. Aquí, arriba, ¿cuál es menor? Recuperable. Entonces la contabilidad hay que ajustarla. Aquí abajo, ¿cuál es menor? La contabilidad. Entonces la contabilidad hay que ajustarla. No hay ajuste. Entonces, ¿cuál es la lógica del modelo del costo? Al menor entre la contabilidad y esa es la lógica del modelo del costo.
El activo tiene que quedar al menor entre la contabilidad y el valor recuperable. Entonces, cuando hay ajuste, solo en un escenario, cuando la contabilidad sea mayor. Solo aquí, según el modelo del costo, hay ajuste. Si tú tienes el activo por el modelo del costo y tienes este escenario, no hay ajuste, no hay que hacer nada. ¿Se entiende el modelo del costo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a comparar? Es el valor después de haber depreciado, no el valor de costo. Entonces, en este caso, ¿cuál era el modelo de esta empresa? ¿Costo o revaluación? Costo o revaluación. Modelo del costo, ¿cierto? Entonces, veamos esta empresa con lo que ya vimos acá. El costo es de 1 millón, pero ya te dice compara el costo o compara el valor neto. Valor neto, entonces lo puedes comparar el costo. Tienes el costo, lo depreciaste y llega a este valor neto. Y esto es lo que tienes que comparar. Esto es lo que tienes que comparar. Y aquí tú tienes que tu contabilidad vale 1.030.000 pesos. Y tu valor recuperable, 1 millón. ¿Cuál es menor? ¿La contabilidad o el valor recuperable? El valor recuperable es menor. ¿Cierto? Entonces, ¿hay ajuste o no hay ajuste? Sí. Hay ajuste. ¿Por cuánto es el ajuste? Por 33 lucas. Y todos vamos a llegar al mismo valor. ¿Por qué? Porque el modelo del costo te dice que la contabilidad tiene que quedar al menor, entre ella misma o el recuperable. ¿Cierto? Si aquí este valor hubiese sido 1,5 millones, ¿hay ajuste? No. No hay ajuste. Pero como esto es 1 millón, ya sabemos que hay ajuste. Y ya sabemos que tenemos que ajustar. Ahora, ¿cómo funciona el modelo de reevaluación? Si se dan cuenta, en cualquier escenario hay ajuste. En cualquier escenario hay ajuste. Entonces el modelo de reevaluación te dice, no estoy ni ahí con el valor de la contabilidad. Si es más bajo o más alto, no me interesa. El modelo de reevaluación te dice, lleva la contabilidad al valor recuperable. Si la contabilidad, volvemos acá a lo mismo, si la contabilidad es 300 y el valor recuperable es 200, ¿hay ajuste? Hay ajuste. Si aquí la contabilidad es 500 y esta cuestión es 700, ¿hay ajuste? Sí. Hay ajuste. Siempre en el modelo de revaluación, salvo que la cuestión sea igual, ¿cierto? Ahí obvio que no va a haber ajuste. Pero aquí siempre va a haber ajuste si hay diferencia. Ya sea que tú tienes que, si es más alto, lo tienes que bajar para llevar al valor recuperable, reconoces un deterioro, o aquí la contabilidad la tienes que subir o bajar, subir. Entonces, ¿qué dice el modelo de revaluación? Que la contabilidad siempre hay que llevarla al valor recuperable. Entonces aquí siempre va a haber ajuste. Siempre. Si la contabilidad es 300 y esta cuestión es más bajo, perdiste en plata, deterioro. Si la contabilidad es más baja y esto es más alto, ganaste en plata. Y esto pasa con los edificios, con los terrenos. ¿Sí o no? ¿Se entiende ahí la lógica o no, chiquillos? El criterio para saber qué... Anoté. Modelo del costo. Modelo del costo. Modelo del costo, 2 puntos. En este modelo, es común que se traten, cuyos activos, en este modelo, ¿cierto? Se tratan cuyos activos tienden a disminuir a través del uso. En este modelo se tratan aquellos activos que tienden a disminuir su valor, ¿cierto? Que tienden a disminuir su valor producto del uso o del tiempo. Producto del uso o del tiempo. Modelo de revaluación. MR, póngalo ustedes para que no sea tan largo. Modelo de revaluación.
En este modelo se incluyen aquellos activos que su valor fluctúa periódicamente. En este modelo se incluyen aquellos activos que su valor fluctúan periódicamente. Sobre esa lógica, chiquillos, un tractor, ¿cuál sería el modelo más apropiado para un tractor? El costo. Porque un tractor, a través del uso, cada vez está más embarrado, cada vez tiene valor, ¿cierto? ¿Cuál sería el modelo más apropiado para un edificio? De revaluación. El de revaluación. Es común que los activos que van en la revaluación tiendan a subir su valor, pero los edificios tienden en algunas ocasiones también bajan su valor. Entonces la lógica de revaluación, para que no se vayan con la idea para la casa de que es solo lo que sube de valor, sino que es aquello que fluctúa con facilidad, ¿ah? Porque los edificios fluctúan con facilidad, muchas veces más hacia arriba que hacia abajo, pero fluctúan con facilidad. Una camioneta, el costo depende ya si la camioneta es muy específica, ¿cierto? Pero una camioneta, mientras más la usas, más se deteriora, ¿cierto? Un terreno, revaluación. Un computador, del costo. Entonces ustedes ya saben el criterio, porque es que si el activo a través de su uso solo se desvaloriza, del costo. No tiene sentido de tenerlo por modelo de revaluación. ¿Ya? Hemos comparado aquí n veces el valor neto con el valor recuperable, valor neto con valor recuperable. ¿Qué es valor recuperable? Como la misma palabra lo dice, si yo tengo acá un activo fijo, este es mi activo fijo, ¿cierto? En mi camioneta lo que vale ahí 1.000.000, 2 millones. Si este activo fijo yo no lo usara, ¿cierto? O si yo me desprendiera de este activo fijo, ¿cómo me puedo desprender de este activo fijo? Ganando plata, digamos. Lo puedo vender o lo puedo arrendar, ¿sí o no? Lo puedo vender o lo puedo arrendar. Si el activo fijo yo no lo uso para las necesidades que tiene la empresa desde el punto de vista del activo fijo, ¿qué puedo hacer con el activo fijo? ¿Lo puedo vender o lo puedo arrendar? Entonces acá el valor recuperable es el valor que me deja el activo si es que yo eventualmente, ojo, no es cierto, sino es que si eventualmente yo lo vendiera, el valor justo. O el valor en uso, que es el valor de ¿cómo puedo ganar plata a través de un activo? Si lo vendo o lo arriendo. Entonces este valor justo es el precio de venta y esta cuestión es el valor de los arriendos. Entonces yo tengo un activo fijo, ¿cierto? Si yo el activo fijo no lo uso, ¿cómo puedo recuperar plata a través de él? ¿Lo vendo o lo arriendo? Y recupero plata. ¿Ya? Y el valor recuperable va a ser siempre el más alto que me deje entre el venderlo o arrendarlo. Y la norma obliga a comparar el valor libre, el valor de la contabilidad, con el valor como de reposición, ¿cierto? El valor que yo recibiría si es que el activo no lo tengo. Si el activo le digo ya, chao, ándate el activo, lo vendo, me van a llegar, en este caso, mire, el activo vale 1.200.000, lo deprecié, pero si el activo yo no lo tuviera conmigo y lo vendiera, ¿cuánto me dan? 1.000.000, no me dan más. Ese es el valor recuperable. Pero este es un valor estimativo, no es que yo lo vendí el activo, es un valor referencial. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entiende cómo funcionan los modelos? El modelo del costo, ¿qué es lo que me dice? Me dice, el activo tiene que quedar siempre al más bajo. Al más bajo. Es decir, no puede quedar sobrevaluado. Lo único que te permite reconocer el modelo del costo como ajuste es un deterioro. Mientras que el modelo de revaluación te permite reconocer deterioro y superávit. Y estas palabras se entienden por su sentido natural y obvio. Deterioro, pierdes plata, pierdes valor, y superávit, ganas plata. ¿Cierto? Ganas.
En este caso, ¿es modelo del costo o modelo de revaluación? Modelo del costo. Entonces, con el modelo del costo solo hay ajuste en un escenario. Cuando el valor neto es mayor, ¿cierto? Porque esto es la contabilidad, y obvio, si esto es lo que está en el balance, miren, 1.200.000, esto está en el balance, pero ese milloncito no está en el balance, pero la depreciación la tienes que contabilizar. ¿Se contabiliza la depreciación? La depreciación se contabiliza, ¿no, chica? Depreciación contra depreciación acumulada. Entonces se contabiliza la depreciación. Estos valores son de contabilidad. Entonces, tengo el costo por 1.000.000, la depreciación por 100, ¿cuánto me va a quedar el activo? Por 1.030.000. Pero su valor recuperable es de 1.000.000. Entonces, ¿hay ajuste? Sí. ¿Qué tipo de ajuste hay? 33.000 pesos. ¿Verdad? Toda la razón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que deben contabilizar? Contabilicen ustedes, chiquillos, la depreciación y el deterioro. Contabilicen la depreciación y el deterioro. Todos deberían tener depreciación de camioneta contra depreciación acumulada de la camioneta por los 100.000 pesos. Depreciación camioneta contra depreciación acumulada de la camioneta por los 100.000. Si borro acá, voy a tener que borrar los. Chiquillos, ¿le sacaron foto a este tema o lo van a anotar? Sí. Para borrarlo y hacer la contabilización. Ustedes deberían decir entonces, depreciación camioneta y después deberían decir, ¿qué cuentas tenemos que utilizar acá? Deterioro camioneta contra deterioro acumulado. Tiene el mismo tratamiento que la depreciación acumulada. De un pequeño ejercicio sacamos hartos cálculos, ¿Vale? Si nosotros vamos echándole un ojito al libro diario, o los ajustes del libro diario, esta cuestión va hablando. La contabilidad siempre habla. Y te dice aquí, tu caja, y hablaría mejor si es que acá le hubiésemos puesto las glosas, que en su cuaderno está. ¿Cierto? Dicen. Acá esta cuestión habla y dice, la caja aumentó. ¿Y por qué te aumentó la caja? Primero, ¿cuánto te aumentó? En 22 lucas. ¿Y por qué te aumentó? Porque hay plata de más en la caja respecto de lo que dice la contabilidad. ¿Tienes idea por qué hay plata de más? Ni idea. ¿Cierto? Pero después te diste cuenta que era porque había una venta que no estaba contabilizada. Entonces, meteas el sobrante, lo dejas en cero y reconoces la venta como una cuenta de ganancia. De esa manera, aumentó tu caja, aumentaron tus ventas. ¿Ya? Después, acá dice que la mercadería bajó de valor. ¿Y por qué bajó de valor? ¿Porque vendiste? No. ¿Por qué bajó de valor? Porque tu mercadería está deteriorada. Tu mercadería no vale lo que dice el balance, vale menos. Entonces la diferencia tú la contabilizas como una pérdida. Después, acá esto te dice
que reconociste una depreciación por el uso de la camioneta durante los 5 meses, ¿cierto? Y esa depreciación, que lo reconoces como una cuenta de pérdida, no se lo descuentas directamente al activo, no colocas acá el activo, sino que a través del método de contabilización indirecto utilizas la cuenta de depreciación acumulada. Y esta cuenta tiene un nombre, ¿cómo se llama? Por ahí ya salió. Una cuenta complementaria de activo con tratamiento de pasivo, ¿cierto? ¿Y a qué complementa esta cuenta? A la camioneta, al activo fijo. Porque aquí el activo no cambia su valor porque no utilizamos la cuenta activo. Dijiste 1,2 millones y no lo mueves, pero esta cuenta es complementaria. Entonces esta cuenta, en vez de mostrarse como un pasivo, ¿qué es lo que se hace en el balance? Se le resta al activo, ¿ya? O sea, el activo queda reflejado a su mayor costo en el balance, pero más abajito va a salir la depreciación de ese activo. Eso sería en una presentación a la chilena, Sí. ¿cierto? Dejarlo en 1,2 millones y aquí colocar depreciación en negativo. Lo que nosotros debemos hacer en IFRS es dejar el valor neto final, sin esos valores negativos. ¿Ya? Una presentación a la chilena te diría activo fijo 1,2 millones, depreciación 100 lucas y deterioro 33 lucas. Pero en vez de presentarlo por separado, tú presentas el valor final. Y el valor final, borramos el cuadrito. Pero ¿cuál era el valor final? Lo borramos, no lo vimos. 1,000,000. No es 1,000,000. Veamos qué digo. ¿Es 1,000,000? 1,000,000. Eso. Vean primero. Tenemos esta cuenta A. Vamos a verlo como álgebra. Esta cuenta A, que es de activo. Esta cuenta A es de activo. Y esa cuenta A tiene dos cuentas complementarias. En lugar de utilizar la cuenta activo fijo o la cuenta camioneta, se utilizan cuentas complementarias, que son esa y esa, las que son acumuladas. Entonces, esas cuentas son complementarias de activo con tratamiento de pasivo. Si tienen tratamiento de pasivo, debería mostrarse acá. Pero el IFRS te dice no la muestre como pasivo porque esa depreciación, ¿a quién se la debes? No se la debes a nadie, si no es una deuda, sino que simplemente es una rebaja de este valor. Entonces, en lugar de mostrar 1,200,000 acá, lo que tengo que hacer es mostrar 1,200,000 menos los 100.000 menos los 33.000. Entonces, ¿cuánto tengo que mostrar acá? 1,000,000. ¿Ya? ¿Se acabaron las notas o tenemos más notas? ¿Qué dice la nota 4? David. Existe en el de la cuenta de proveedores un cargo contable por 30.000 pesos, lo que corresponde a un anticipo a proveedores. Ya. Probablemente, al usted pedir el libro mayor de proveedores, podemos tener esta situación. Proveedor. Podemos tener esta situación, que tienes abonos por 600 y tienes cargos por 100. Entonces el saldo es saldo acreedor, ¿cierto? Cuando el haber es mayor que el debe, el saldo acreedor. En esencia, cuando el crédito es mayor que el débito, ¿cierto? El saldo acreedor. Aquí te dice que dentro de esta cuenta de proveedores, en el debe, hay un cargo, un valor en el debe, eso es un cargo, ¿cierto? Por 100.000. ¿Y este valor a qué corresponde? A un anticipo de... a un anticipo proveedores. Debemos tener en cuenta que el proveedor... ¿Cómo? Eran 30.000 el anticipo. ¿30.000? Sí. El saldo que queda se pone ahí. Entonces debería ser... Ahí sí, ¿cierto? 530, ¿por qué no llegamos a los 100? Yo puse los 100 porque se me ocurrió, ¿no? Sí. 30 luquitas era entonces el anticipo proveedores, 530 para que nos dé un saldo de 500, Sí. ¿cierto? Ya, debemos tener en cuenta que la cuenta proveedor es una cuenta de pasivo, que toda vez que se registra en el haber,
¿Aumenta o disminuye la cuenta de proveedores? Aumenta. ¿Y qué operaciones dan lugar a que se registre un movimiento en el haber? ¿La compra o el pago al proveedor? El pago. Contabilicemos un pago proveedor. Es que depende, o sea, puede ser ambos. Si yo le pago anticipadamente a un proveedor, puedo llevarlo anticipo proveedor, pero si estoy comprando, también puede ser la compra y llevarlo anticipo proveedor. Ya, bien. Pero la pregunta es, ¿por qué se registran valores acá en el haber? ¿Cuál es el motivo de registrar valores acá en el haber? De que se le paga algo de forma anticipada, entonces no hay como una factura o algo para poder hacer. Los movimientos entonces en el haber corresponden a pagos, a compras, ¿cierto? Y cuando se paga el proveedor, en el deber, ¿cierto? Entonces cuando yo compro es mercadería contra proveedor. Y ahí el proveedor va a la vez. Cuando yo pago al proveedor, es proveedor, ¿contra qué lo pago? Contra banco. Entonces ahí el proveedor va a vender. Entonces, el proveedor aumenta con las compras en el haber y disminuye con los pagos en el debe. Entonces, ¿qué tiene que ver un anticipo de proveedores en la cuenta de proveedores? Estoy anticipando un pago. Y con una cotización, algo así. Ya, suponga usted entonces, y veamos si esto puede quedar así en el balance. Suponga que usted no tiene ni una deuda con proveedores, ninguna. No tenemos ninguna deuda con proveedores. Y la empresa dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le compramos a tal proveedor? ¿Cuánto le vamos a comprar? 30 lucas. Comprémosle. Pero resulta que ese proveedor está renuente y no quiere asegurar la venta, pero paguémosle antes. ¿Ah? Paguémosle antes. ¿Ah? Entonces, nosotros no tenemos el asiento de la compra porque le vamos a pagar anticipadamente. Entonces, no hemos comprado, no me ha llegado la mercadería, sino que simplemente le pagué antes. Y eso pasa. Igual que un anticipo de sueldo, ¿cierto? Y esto es la misma situación. Cuando yo pago antes, banco sale por los 30.000. Y yo no tengo ninguna deuda con proveedores, acuérdense de eso, ninguna deuda con proveedores, esta es una situación diferente, solo para analizar el anticipo. Y si yo digo, le voy a anticipar 30 lucas a mi proveedor, ¿puedo colocar acá proveedores? Lo correcto sería llevarlo por la cuenta de anticipo. Eso, lo correcto sería, entonces, ¿esto está bien aquí o no? No. Si yo coloco aquí la cuenta proveedor, 30 lucas, yo voy a decir, le estoy pagando a mi proveedor 30.000 pesos porque la caja disminuye y el proveedor también disminuye. Está disminuyendo, pero nunca lo reconocí. Entonces, cuando lo lleve a la cuenta T, esta cuestión va a tener saldo deudor. Y los pasivos no pueden tener saldo deudor. Entonces, si la operación está diciendo explícitamente, estamos anticipándole al proveedor, la contabilidad debería dejar expresión manifiesta de eso. Entonces, ¿qué deberíamos colocar acá nosotros? Anticipo proveedor, como una cuenta de activo. Cuando yo haga la compra al proveedor, ¿cierto? Porque pasó eso primero, le anticipé, ¿cierto? Toma las 30 lucas, ahí está. Después me llega la mercadería y me llega la factura. Entonces yo después voy a decir, mercadería contra proveedor, 30 lucas y 30 lucas. Pero está pagado. Después, proveedores al debe contra anticipos de la haber y se metió la cuenta. Entonces, ¿está bien que esté este anticipo aquí? No. ¿Qué deberíamos hacer con este anticipo? Sacarlo acá y reconocer anticipo proveedor. ¿Lo vamos a explicar de nuevo? Lo vamos a explicar de nuevo. Cuando yo hago un anticipo a un proveedor, la contabilidad debería dejar expresión de eso. O sea, si aquí tenemos la cuenta solo proveedores, viendo la sola cuenta, ¿esto me explica los anticipos? No, porque esto me explica la deuda con el proveedor, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un anticipo, el movimiento no tuvo que haber sido este, porque aquí lo que hicieron es esto, proveedores contra bancos, 30 y 30. Eso es lo que hizo la empresa en este registro, porque la nota decía que hay un cargo por 30 lucas en el debe. Eso fue lo que hizo la empresa.
La empresa, en lugar de proveedores, ¿qué debía haber reconocido? Un anticipo, pero no lo hizo. Y no podemos borrar este registro. Entonces lo que hacemos es netear proveedores. Lo neteamos, ¿cierto? Ese con ese se va. Y colocamos acá anticipo proveedor por 30.000. De esa manera, el proveedor debería quedar por 500 luquitas, o perdón, por 530. Claro. Por 530. Y en el debe nace un activo por 30 lucas. Hagan entonces este círculo. ¿Por qué se tiene que hacer ese acierto? Porque la empresa reconoció el anticipo descontando el proveedor. Y no puede descontar el proveedor si es que no ha reconocido el proveedor. ¿Vale? Tiene que llevarlo a una cuenta de anticipo, porque la operación es anticipo y la contabilidad tiene que decir lo que pasa en la empresa. ¿Ya? Con esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un asiento, 2 asientos, 3, 4, 5, 6, porque el primero no va. Ese no va. Eso es lo que hizo la empresa. Exactamente, eso es lo que hizo la empresa. Y eso es lo que hacen ustedes. Entonces la pega, ahora que ya hicimos todos los asientos contables, es ajustar las cuentas para que lleguen al balance. Tienen el balance hechito. Tienen los ajustes hechitos. La idea es que ustedes entonces regularicen este balance con los ajustes y hagan un nuevo balance. ¿Ya? Para eso, ¿qué les sugiero que hagan? Hagan esto. Coloquen todas las cuentas acá y los proveedores acá también, los pasivos acá. Una suerte de esto. Yo lo voy a hacer solo con los activos. Ustedes ya tienen el balance. Colocan todas las cuentas, caja, mercadería, activo fijo, proveedores, todas las cuentas, hacia abajo, todas las cuentas. Y aquí colocan debe, haber, y colocan el saldo. Entonces dicen, caja, ¿se me movió caja aquí en alguna parte, no? Sí, en el debe por 22.000. Entonces ustedes colocan 22.000 acá. ¿Se movió alguna vez caja de nuevo? No, entonces acá el saldo es 122. ¿Se dan cuenta de lo que hay que hacer? Sí. Mercadería, se movió mercadería, miren a ver, lo restan los subos. Hagan eso y me llegan a un resultado. ¿Vale? Ahora trabajan ustedes en ese ejercicio.
O una. Qué bien. Se resta inmediato, no se agrega separado. Para el estado financiero, o sea, Y van a colocar los movimientos en la vez, la suma de las dos. Las artísticas, estas son las complementarias. Pero esta es un tipo como cuenta parte. La registración complementaria, como cuenta parte. Nace, tiene el movimiento, es lo que nace. Entonces, está bien. Sí, no entendí. Los creadores aumentan. nace. Y es que el CNT es sobrante, colóquenlo como cuenta, pero en el D, en el AB y en el D, CNT. No tiene sentido. Voy a llamar qué pasa con el tema de la luz, porque si no los vamos a tener que quedar hasta como a las 9 y algo, ¿no? Y menos, ahora. Ahora, si quieren. ¿Estamos en break? Sí, vayan a comprar. ¿Tenemos que ir? No, break. No, es que lo había hecho todos juntos, pero mejor no. Mejor, ¿sabéis qué podía hacer? Hacerlo todas las cosas que terminen, ponerlas aquí. Y después, Mejor sí. sí, pues porque así sabéis todas las cuestas, sí, si no te vayas a enredar. Yo las voy a hacer todas, todo de nuevo.